Bueno, entramos a la tercera parte de nuestro programa. Vamos a mirar cómo quedaron las listas. Cómo quedaron las listas o cómo quedarían las listas de Senado y Cámara. Voy a pasar algunas imágenes de todas maneras que tenía aquí. Esta es una imagen muy poderosa del presidente Petro llegando al puesto de votación. Ya pasábamos el video. El presidente Petro dijo el resultado hoy significa que, sin ser aún elecciones, el pacto histórico tiene más electores que la mayoría de los partidos políticos en fechas de reales elecciones. Imaginen lo que viene: una candidatura de un Frente Amplio ganador y un Congreso de mayoría absoluta del Frente Amplio que apruebe la Asamblea Nacional Constituyente para que la Constitución se cumpla y garantice ya los derechos fundamentales de los colombianos. Muy importante este planteamiento, ya lo decíamos, es un respaldo del pueblo a la constituyente y un repudio a este fanático, este fanfarrón, este fantoche, que ya envió el más poderoso herramienta, la más poderosa herramienta de guerra y de crimen que tiene Estados Unidos, un portaaviones gigantesco para seguir intimidando a la República Bolivariana de Venezuela, que acaba de denunciar operaciones de falsa bandera de la CIA en Venezuela y quieren hacer lo mismo en Colombia. Por eso la consigna que asumimos nosotros de ahora en adelante es ni un paso atrás, jamás arrodillados, jamás de rodillas. Esta es nuestra consigna, retomando lo que dijo el presidente Gustavo Petro en Bogotá el viernes pasado. Ni un paso atrás, jamás de rodillas. Vamos a hacer esa consigna. Aquí está el presidente Petro, que denunció pues las irregularidades por parte de la registraduría. Los resultados de la votación, este es el último boletín. Este es el último boletín de los resultados de los precandidatos presidenciales. Carolina Corcho, 678.962 votos, el 28,70%. Iván Cepeda Castro, el gran ganador, 65,13%, 1.540.391 votos. Y Daniel Quintero, que aunque se había retirado, pues no lo sacaron, pues la registraduría, ¿qué lo iba a sacar? Si a ellos lo que les interesaba era seguir manipulando. Y entonces lo dejaron allí y hubo gente que votó por él. Él obtuvo el 6,15%, él dirá que ese es su punto de partida para ir a la consulta del 8 de marzo. Daniel Quintero Cayo obtuvo 145.558 votos. El total de la votación fue de 2.753.738, muy cercana pues a los 3 millones de votos, de acuerdo con el boletín número 69, escrutadas 19.833 mesas. Creo que no instalaron más, si acaso faltarán 30 mesas. Pero es importante tener en cuenta los votos nulos, 139.412, demasiados votos nulos. Perdón, o sea, gente que no supo votar. Urge pedagogía. Claro que ya la votación para marzo será más fácil. ¿Por qué? Y la gente del pacto solamente tendrá que ir a marcar a poner la X en el logo del pacto, porque es lista cerrada. Entonces ahí no hay que escoger a nadie, ni llevar número, ni buscar nombre, ni votar de manera equivocada, ¿no? Como le pasó a alguien que votó, en vez de votar por Isabel Vera, votó por otra Isabel que estaba ahí en el tarjetón. Y los votos no marcados, ojo con esto sí es más grave, 249.415, casi 250.000 votos. Imagínense ustedes, con eso se eligen 2 senadores. Ojo con eso, porque votos nulos y votos marcados no ayudan a elegir senadores, ni a elegir presidente, ni a elegir representantes. Muy importante hacer pedagogía a partir de esto. Hay quienes dicen que hubo gente infiltrada que fue a votar, a dañar tarjetones.
Todo puede ocurrir, pero no creo que haya sido la mayoría de los casos. Aquí lo que se presentó es que mucha gente se confundió, se azaró, se enredó a la hora de votar, porque un tarjetón tan grande como el de Senado, 144 nombres. Entonces la gente se azara allí, si no llevan el número, pues que imagínense ponerse a buscar el nombre uno por uno entre 144, una colcha larguísima. Y también se confundían en cámara. Bien, entonces ahí están los resultados de las elecciones, de la elección de precandidato. Aquí está cuando Iván Cepeda daba a conocer su discurso con los planteamientos tan interesantes que hemos mencionado. Iván Cepeda gana la consulta del pacto y rompe la frontera. La frontera de los 2 millones no, casi llega a los 3 millones. Bien. Y también, pues, importante el discurso de la doctora Carolina Corcho, quien dijo que aceptaba, pues, lo que ha ocurrido. Planteó que ella tenía derecho a ser la cabeza de lista al Senado. Allí ojalá no se presente un debate, una discusión ahora, pues, que empañe un poco el triunfo de ayer, porque también se ha dicho que María José Pizarro sería quien encabece la lista. Que eso, dicen que eso se había decidido para que ella se bajara de la precandidatura que tenía a la presidencia. Recuerden que eran 9, y entonces ella dice que en los acuerdos se decidió que ella encabezaría la lista al Senado, es actualmente senadora, pero pues como contraprestación a que se bajaba de la lista. Pero también se bajaron los demás, entonces no sé, se retiraron los demás. Y anoche reclamó la doctora Carolina Corcho. De modo que ojalá se resuelva de manera muy fraterna esa diferencia. En todo caso, pues Carolina parte de más de 600,000 votos. De modo que, y María José Pizarro no participó. Entonces allí se evalúa, se pone sobre una balanza esa situación. Pero importante también la participación de Carolina Corcho, que yo creo que va a ser muy útil en esta jornada electoral, en esta campaña que se avecina. Bueno, ahorita entonces sí, miremos resultados de las elecciones de Senado. Aquí tenemos los primeros de Senado. ¿Cómo quedarían los primeros 20 de Senado? ¿Cómo quedarían los primeros 20 de Senado? Aquí tengo un pantallazo de 2, 4, 6, los primeros 6, que no es el orden en que van a quedar. Ojo con eso, este es el orden de votación, pero no es el orden como van a quedar, porque acuérdense que es cremallera. En este caso, como la mayor votación es de Pedro Hernando Flores, que dicen que es del grupo de Roy Barreras, y obtuvo 185,029 votos, de acuerdo con el último boletín, escrutadas 19,833 mesas. Entonces él queda encabezando, porque, bueno, no quedará encabezando él, porque será María José Pizarro o Carolina Corcho, pero después seguirá él, y luego seguirá una mujer, seguirá una mujer y luego un hombre, y entonces seguirán retomando este orden de lista, de como los votos que recibieron. Entonces, la segunda votación fue de Wilson Arias, del Valle del Cauca, 172,354. La tercera de Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, Soy Wally, el generador de contenido, 137,821. Ferney Silva Hidrobo, la cuarta votación, obtuvo 90,450. Carlos Alberto Benavides Mora, el presidente del Polo Democrático, 77,623. Carmen Patricia Caicedo Omar, la hermana de Carlos Caicedo, líder de Fuerza Ciudadana, un movimiento político de izquierda muy importante en Santa Marta y el Magdalena, el departamento del Magdalena, 74,982. Entonces, con base en esta votación y en la votación subsiguiente, hemos diseñado aquí los primeros 20
para volver la lista cremallera. Entonces quedaría así. La primera sería Carolina Corcho o María José Pizarro. Eso tienen que resolverlo, como decimos, fraternalmente. Luego sería Pedro Flores, el segundo. La tercera sería Carmen Caicedo, la tercera, que acá está Carmen Caicedo está así puedo ponerlo más grande para poderlo ver. Carmen Caicedo está de sexta, pues quedaría de tercera, porque es la primera mujer en votación en la lista del Senado y entonces quedaría de cuarta. Entonces quedaría Carolina Corcho o María José Pizarro encabezando la lista. Luego la segunda votación la primera votación de los hombres, Pedro Flores. Luego iría Carmen Caicedo. Luego la segunda votación de los hombres, Wilson Arias. Luego iría en la quinta posición Laura Cristina Ahumada, que dicen que es la esposa del alcalde de Barranca Bermeja, que obtuvo 68.940 votos. Wilson Arias obtuvo 171.354. Carmen Caicedo 74.892. Pedro Flores 185.029. Laura Cristina Ahumada 68.940. Recuerden que esto ya es organizando la lista cremallera. Sexto, Walter Rodríguez Wally, que obtuvo 137.821. O sea, esa es la tercera votación, pero pasa al sexto porque hay que incluir a las mujeres. Séptima, Aida Bella, de la Unión Patriótica y actual senadora. Lo tuvimos aquí 2 veces entrevistándola en Periodismo Libre. 50.120 votos. Octavo, Ferney Silva, 90.450. Esta sería la lista a Senado. Cerrada y cremallera. Novena, Esmeralda Hernández, la senadora defensora de los animales, 42.166. Décimo, Carlos Benavides, presidente del Polo Democrático. Carlos Benavides. Tiene 77.623 votos. Número 11, Claudia Chindoy, la periodista de RTBC, de Señal Colombia, 42.010 votos. 12, pasa de la Cámara al Senado, Alejandro Ocampo, del Valle del Cauca, 66.439 votos. 13, María Eugenia Londoño, candidata del Partido Comunista. O sea, el Partido Comunista y la Unión Patriótica, que son muy afines, quedarían ya con 2 senadores, Aida Bella y María Eugenia Londoño, 35.219 votos. 14, Alex Flores, de la Costa, 66.995. 15, Camelia Zuluaga, 34.636. 16, Aquemes Caf, del Atlántico, 48.115. 17, Isabel Contreras, 31.749. 18, Cristian Kevin Gómez, del grupo de Alexander López en el Polo Democrático del Valle del Cauca, 47.401. Es decir, entre los primeros 20 habría 2 senadores del Valle del Cauca. 19, Isabel Cristina Zuleta, quien también tuvimos aquí en entrevista, 27.741. Y 20, David Racero, 38.797 votos. De modo que esos serían los primeros 20 de la lista al Senado. Bien, ahí está pues la composición de las listas a Senado Nacional y a Cámara por el Valle del Cauca.
Bien, te presento excusas por la interrupción. Destacamos también lo ocurrido en Antioquia. Hernán Muriel encabezaría la lista o encabeza la lista a la Cámara por Antioquia. Seguramente será elegido representante, 41.612 votos. Alejandro Toro, actual representante, obtiene 21.741 votos. Son los dos primeros. Por Bogotá, la lista de la Cámara la encabeza, la lidera María Fernanda Carrascal, muy conocida por la defensa tan importante que hizo de la reforma laboral. Recordemos esas peleas que se dieron cuando se presentó la reforma Frankenstein de la senadora Lozano. Entonces, María Fernanda Carrascal obtuvo una votación altísima, 65.547 votos. La segunda votación es de Laura Daniela Beltrán, generadora de contenidos, Lalis, 26.718 votos. María del Mar Pizarro, hermana de María José, 26.022 votos. Daniel Monroy, generador de contenidos, 20.280 votos. Y Heráclito Landines, actual congresista, 11.788 votos. ¿Cómo ordenamos estos primeros nombres? Entonces, primero quedaría María Fernanda Carrascal, que pues sacó la más alta votación. Segundo, habría que poner un nombre, porque es cremallera, recuerden, cremallera, hagan ese ejercicio. Entonces ya no iría Lalis, Daniela Beltrán, sino que tendría que ser su puesto a Daniel Monroy, también generador de contenidos, que obtuvo la cuarta votación. Entonces él quedaría de segundo. María Fernanda Carrascal, luego Daniel Monroy, ahora sí Laura Daniela Beltrán de tercera, luego viene otro hombre, entonces ya no seguiría María del Mar Pizarro, sino Heráclito Landines, que quedaría de cuarto, y ahora sí de quinta María del Mar Pizarro. Entonces así quedarían los primeros 5 de Cámara de Bogotá. María Fernanda Carrascal, segundo Daniel Monroy, tercero Laura Daniela Beltrán, Lalis, cuarto Heráclito Landines y quinto María del Mar Pizarro. Bien, entonces quiero mostrarles para finalizar, a ver, aquí están los de Antioquia, está la votación de Antioquia. Hernán Muriel, David Alejandro Toro, Luz Verónica Estrada Holguín, Luisa Fernanda Giraldo, Diana Marcela Velasco. Bien, aquí está la de Antioquia, más ampliada. Entonces, Hernán Muriel 42.612, David Alejandro Toro 21.741, Luz Verónica Estrada Holguín 7.151, Luisa Fernanda Giraldo Villada 5.543, Diana Marcela Velasco Morales 4.404 y Luisa Esther Palacios Sánchez 3.991. Habría que, le faltaría ordenarla. Y para terminar con los del Valle, pues entonces voy a dar a conocer, para que los vamos teniendo en cuenta. Aquí está Alfredo Mondragón, muy conocido por su defensa de las reformas sociales. Es congresista que siempre ha trabajado al lado de Wilson Arias, o sea, Wilson y Alejandro, esa llave política electoral de todos los dos vinculados al polo democrático, pues es la gran triunfadora en el Valle del Cauca, la gran triunfadora. 85.290 Mondragón y Wilson Arias 171.354. Y en el Valle del Cauca, ojo con esto, el Valle del Cauca, el pacto obtiene 326.354 votos, una votación muy alta, muy alta. Puede tener una buena representación el Valle del Cauca en las próximas elecciones. Luego está Ana Erazo, Ana Leyde Erazo, que es actualmente concejal. Luego de tercero está Jorge Augusto Palacio, exalcalde de Sevilla, ahí lo tienen, de origen liberal.
persona también muy joven. Mondragón obtuvo 85.290, Ana Lady Erazo 20.128, Jorge Augusto Palacio 23.094. Obtiene más, pero acuérdense que estas listas se rediseñan. Cremallera, hombre, mujer, hombre, mujer. Cuarta, Laura Isabel Vera, 15.920, que la acabamos de entrevistar. Aquí está, Laura Isabel Vera, a quien acabamos de entrevistar, lideresa de la Universidad del Valle. Quinto, Carlos Eduardo Arizabaleta. No lo conocíamos, este es del grupo de Roy Barreras, la cuota de Roy Barreras ahí. 14.888 votos, 14.888 votos, el señor Carlos Eduardo Arizabaleta. Dicen que es familiar del actual representante a la Cámara, el señor Arizabaleta, a quien no le conocimos ejecutorias en el Congreso. Y sexta iría Paola Quiñones de Haro, aquí la vemos, que fue en fórmula con Alejandro Ocampo. Paola Quiñones de Haro. En fórmula con Alejandro Ocampo. El séptimo en la lista, son 13 por el Valle, porque son 13 las curules a que tiene derecho el Valle. En la Cámara de Representantes iría Yesid Sandoval, en la Asamblea del Valle, sin mayores aportes allí en la Asamblea, muy cuestionado en sectores del Pacto Histórico del Valle. Octavo, Nancy Denis Castillo, octava, viene el liberalismo. Noveno, Daniel Martínez. Bueno, digamos las votaciones. Laura Isabel, 15.920 votos. Carlos Eduardo Arizabaleta, 14.888. Paola Quiñones de Haro, 11.387. Yesid Sandoval, 9.411. Nancy Denis Castillo, 8.131 votos. En el noveno, Daniel Martínez, 4.561. Décima, Isabel Olaya Cuero, 8.649. 11, Cristóbal Caicedo, actual representante, seguramente difícil que sea elegido porque quedó de 11 en la lista del Valle. El Valle tiene actualmente 5 representantes, esperemos que elija los mismos 5 o 6 o 7, pero está complejo. Por lo menos tuvo una alta votación, 326.000 votos. Eso se puede superar en marzo, cuando sean las elecciones oficiales a Congreso. 11, Cristóbal Caicedo, 4.279, tampoco se le conoce en ejecutoria en el Congreso. Es decir, este señor y la señora Arizabaleta no sabemos nada de lo que hayan hecho en el Congreso. 12, Natalia Córdoba, 3.875, y 13, Gersaín Ríos Bravo, 3.472. Esa sería la lista a la Cámara por el Valle del Cauca. En próximas emisiones procuraremos dar a conocer otros listados. Bueno, estamos llegando al final de nuestra emisión de Periodismo Libre en vivo. Vamos a dar a conocer lo que nos dicen por acá nuestros seguidores, porque para Periodismo Libre también son importantes los seguidores que se pronuncian por el chat de Periodismo Libre en vivo.